Buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes por haber acudido a esta convocatoria, a esta actividad académica extraordinaria que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha organizado en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Actividad que se enmarca dentro del empeño, dentro del interés, dentro de la convicción de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de procurar a nuestros alumnos la mejor formación posible. Y como parte de esta formación y como parte fundamental e insustituible, nos parece que es importante tener la oportunidad de vez en cuando de escuchar a personas insignes, ilustres de nuestro panorama jurídico, que nos pueden trasladar no solo sus conocimientos, no solo sus experiencias, sino también sus inquietudes y, sobre todo, su ejemplo personal. Su ejemplo y convertirse para nuestros alumnos y también para nosotros mismos, quienes conformamos la realidad del día a día de la facultad, en referentes. De manera que hoy entiendo que la persona que nos acompaña y que tenemos el honor de tener entre nosotros cumple sobradamente este papel de referente del panorama jurídico español. Por lo demás, nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales también se enorgullece enormemente de contar siempre con el apoyo de la sociedad riojana en general y de los diversos organismos públicos y privados en la que ésta se organiza, que nos permiten contar con el apoyo, con la participación, con la colaboración de diversos organismos en la búsqueda común, en el convencimiento común de cuanto reporta una mejor formación, una mejor preparación en nuestros alumnos, revierte al final en una mayor riqueza y en una mayor prosperidad y también en una mayor profundidad de la sociedad riojana. Como ejemplo de esta colaboración social de la sociedad riojana es la colaboración que venimos manteniendo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con el Tribunal Superior de Justicia, cuyo presidente, lamentablemente, y pese a que contábamos con su presencia, no ha podido venir hoy y encontrarse entre nosotros por un problema de salud. De todas maneras, es de justicia, y estamos hablando de justicia aquí, que les traslade que es gracias a su cordialidad, gracias a su cercanía y gracias a su receptividad que podemos contar hoy entre nosotros con un ponente de la altura de Juan Antonio Sió Ríos. Así que quiero manifestar aquí el agradecimiento de la facultad y quiero manifestar también el deseo de toda la facultad de que se recupere lo antes posible. Bien, por lo demás, y antes de presentar muy brevemente a Juan Antonio Sió Ríos, quisiera manifestarle mi más encendido agradecimiento por encontrarse hoy entre nosotros, por hacer un hueco entre sus múltiples e importantes ocupaciones y por creer, como nosotros, que todo aquello que se desarrolle en las aulas universitarias tiene una enorme importancia porque revierte directamente en la formación y en la mejora social. Presentar a Juan Antonio Sió Ríos puede ser una labor muy larga, pero ustedes no han venido aquí a escucharme a mí, han venido aquí con muy buen criterio a escucharle a él, de manera que voy a hacer una presentación muy sencilla. Desde junio, o muy breve, sencilla no, porque la actividad, el currículum con el que cuenta nuestro ponente es bastante impresionante, con lo cual, aunque breve, no es sencillo. Juan Antonio Sió Ríos es magistrado del Tribunal Constitucional desde junio de 2013. Esto es, pertenece a ese selecto e ilustre grupo de árbitros que vienen a enjuiciar si los poderes públicos y la totalidad del ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico, se está adecuando a los preceptos constitucionales. Les diré que como profesora de Derecho Civil me tranquiliza mucho el pensar que una magistratura así de alta haya recaído en alguien que con anterioridad ha desempeñado a lo largo de 9 años la presidencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.
en donde tuvo el mérito importante de poner en marcha la previsión del artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y iniciar el dictado de sentencias de pleno, en un intento, en un deseo de que la jurisprudencia viniera a cumplir ese papel unificador de doctrina y de unidad en las prácticas procesales. Como ponente y como presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha dictado sentencias muy importantes que hemos estudiado en las aulas de nuestra universidad. Es imposible no mencionar, aunque él no haya sido ponente de esta, la del 9 de mayo de 2013 sobre nulidad de cláusulas abusivas, o sea, nulidad por abusividad de cláusulas suelo y techo, por su importantísima trascendencia social, pero ha desarrollado una labor muy importante también en materia de responsabilidad civil, en donde quizá, no sé si él estará de acuerdo, pero yo aprecio desde 2005 un intento en reconducir la tendencia a la responsabilidad objetiva y recuperar ese fundamento de culpa como criterio de atribución de la responsabilidad. Ha dictado exponente de muchísimas sentencias sobre propiedad intelectual, derecho al honor, a la intimidad. Ahora bien, nuestro ponente, con anterioridad a ser presidente de la Sala Primera, y en primer lugar es magistrado especialista de lo contencioso administrativo, puesto que desempeñó primero en Bilbao, luego en Barcelona y luego en 1987 accedió al Tribunal Supremo. Además de esta actividad jurisdiccional, ha desempeñado otros papeles de gestión siempre relacionados con la justicia. Ha sido secretario general del Tribunal Constitucional, letrado del Tribunal Constitucional, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, presidente del Tribunal Electoral Central. Ha sido vocal también del Consejo General del Poder Judicial. Es miembro de la Comisión General de Codificación y ha recibido unos cuantos premios y distinciones honoríficas en el mundo del derecho. Y no contento con todo eso, todavía ha tenido tiempo y sigue teniendo tiempo para desarrollar una labor didáctica, además de la que entiendo que desarrolla en sus sentencias, que entiendo que son sentencias con una voluntad de hacerse entender, son sentencias muy claras. Desarrolla, digo, una labor didáctica impartiendo conferencias y es también autor de diversas publicaciones. Con este currículum entenderán que el tema que viene a hablarnos hoy, siendo muy importante, es lo de menos. Quiero decir que Juan Antonio Xiol Rius podría disertar con muchísima solvencia de muchísimos temas. Hoy nos ha sugerido como tema los límites del derecho a la información. Estamos realmente muy interesados en lo que nos tenga que decir. Le cedo la palabra, gracias por su atención y quiero de nuevo trasladarle el más encendido agradecimiento por parte de la Facultad y en general de la Universidad de La Rioja. Muchas gracias. Muchas gracias a la decana por estas amabilísimas palabras de presentación y muchas gracias también por la invitación a tomar parte en este acto en donde voy a desarrollar mi intervención en torno a lo que he titulado los límites de la libertad de información. Y ya sin más, pues entro en materia. Aunque la libertad de información y la libertad de expresión habían sido ya valoradas por los filósofos utilitaristas, sin embargo, adquirió presencia en el mundo del derecho definitiva como uno de los derechos humanos, como uno de los derechos universales, a partir de la Revolución Francesa y el proceso constituyente norteamericano. A partir de ese momento, la sociedad, desde el punto de vista jurídico, la sociedad política, es distinta porque se reconoce como un elemento fundamental la libertad de información y la libertad de expresión. Esto no debemos olvidarlo nunca. La libertad de información y la libertad de expresión, que están estrechamente relacionadas, como veremos, no son simplemente un derecho, si se quiere un derecho fundamental que reconoce nuestra Constitución. Es algo que está muy por encima de nuestra Constitución y que surge mucho antes de nuestra Constitución, como un derecho de los universales,
de los llamados derechos humanos, respecto de los cuales se pone de manifiesto cada vez más la comunicabilidad que existe entre los distintos instrumentos de convivencia que los humanos nos damos para tratar de vivir lo mejor posible. Por lo tanto, cuando hablamos de libertad de expresión, debemos buscar la primera referencia nada más y nada menos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se dice en qué consiste la libertad de información, que es la libertad de no ser molestado en el proceso de recibir y de dar información, incluso más allá de los límites de las fronteras, de los límites fronterizos entre los Estados. Esto nos pone sobre la pista de que probablemente uno de los límites, una de las restricciones que puede verse sometida a la libertad de expresión, radica precisamente en la existencia de regímenes políticos territoriales. Pues bien, la libertad de información y la libertad de expresión es hoy uno de los instrumentos en donde de una forma más clara se manifiesta lo que se ha llamado la globalización, es decir, la desterritorialización del derecho, el hecho de que los derechos tienen un papel que ya no se encuentra limitado por los límites fronterizos, geográficos de los Estados, sino que se proyecta mucho más allí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se proyecta en cascada respecto de otras normas, todas las cuales nos afectan directamente. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se reconoce la libertad de expresión en términos muy generales, es un pacto también al que está ratificado por España y que naturalmente son pactos que se ratifican como consecuencia de la aceptación de la democracia en España, a raíz fundamentalmente de la Constitución de 1978, pero es que existen también otros niveles que tienen mucha importancia en relación con la libertad de información y la libertad de expresión. Nosotros pertenecemos a la Unión Europea, pues bien, en la Unión Europea cada vez más los derechos humanos, los derechos fundamentales, están desarrollando un papel capital, sobre todo a partir del momento en que el Tratado de Lisboa dispone la incorporación al acervo de la Unión de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no aparece recogida expresamente en el Tratado de Funcionamiento, pero que sin embargo es hoy el texto al cual se remite el Tratado para el reconocimiento de los derechos fundamentales en el marco de la Unión. Y aquí está también reconocido, en términos muy similares, el derecho de información y la libertad de opinión y de expresión, con una particularidad muy importante, una particularidad que creo que marcará algo que es muy característico de nuestra época y que es lo siguiente. Hasta ahora, la libertad de expresión, aunque siempre ha sido reconocida históricamente en relación sobre todo con la prensa escrita, es decir, en relación con los profesionales de la comunicación, sin embargo, al menos legislativamente, nunca se le ha reconocido un estatus especial respecto de estos profesionales. Se ha considerado que la libertad de opinión y la libertad de información pertenece a todos los ciudadanos en general y, por lo tanto, también a los profesionales. Sin embargo, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales encontramos algo que los tribunales habían venido diciendo ya con anterioridad, que la libertad de información y la libertad de expresión tiene una densidad especial cuando se trata de los profesionales de los medios de comunicación. Por eso, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, insisto, por primera vez en un texto que podemos llamar de rango constitucional de Carta de Derechos Fundamentales, no solamente se refiere a la libertad de información y de expresión, sino que hace una especial referencia al pluralismo de los medios de comunicación. Concretamente dice, el apartado 11, párrafo segundo, se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también con algunas particularidades, fue ratificado por España, es muy anterior a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también aparece reconocida la libertad de expresión, con algunas matizaciones, libertad de información y de expresión. Por lo tanto, la libertad de información, que siempre va ligada a la prohibición de la censura previa, aunque tiene otras manifestaciones también muy importantes, lo cierto es que en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el llamado Convenio de Roma, se establece la posibilidad de que se establezca un régimen de autorización previa para las emisoras de radiodifusión o de televisión, porque se entiende que esto no afecta a la libertad de expresión. Y además se regula ya con un cierto detalle la que llaman formalidades, condiciones, restricciones o sanciones.
Pero ahora, sobre todo, sanciones precisamente en relación con el ejercicio de la libertad de información y de la libertad de expresión, cosa que nos interesará especialmente porque el problema de la libertad de información y de expresión es básicamente el problema de sus límites. Por eso he titulado así esta conferencia. Pero a nosotros nos interesa especialmente ver lo que dice nuestra Constitución, teniendo en cuenta que lo que dice nuestra Constitución no lo podemos desgajar de todos los textos a los cuales me he referido con anterioridad. No lo podemos desgajar porque son convenios internacionales suscritos por España a los cuales estamos vinculados de acuerdo con el artículo 93 de nuestra Constitución, y no los podemos desvincular tampoco porque el artículo 10 de nuestra Constitución dice que los derechos fundamentales de la Constitución deberán interpretarse de acuerdo con los pactos y convenios internacionales suscritos por España. Por lo tanto, no podemos decir que hay una libertad de información o de expresión en España que tiene un régimen distinto del que se tiene en otros países, sino que existe, por así decirlo, en este punto, un acervo común, manifestándose esa vocación por la universalidad que afortunadamente tienen los derechos humanos, porque precisamente uno de los medios de profundizar en la solución de los problemas de convivencia es precisamente la universalización a través, fundamentalmente, entre otras técnicas, de la técnica del reconocimiento de derechos de la persona, de derechos universales, de los llamados derechos humanos. Efectivamente, nuestra Constitución, recogiendo por lo tanto esta idea, en el artículo 20 considera como derecho fundamental el derecho, dice, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y también a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Nuestra Constitución no se limita a hacer esta proclamación general de estos derechos, sino que contiene también algunas disposiciones especiales a las que conviene prestar atención. Primero, prohíbe la censura previa. Después, establece que habrá una regulación parlamentaria de los medios de comunicación de carácter público, porque el pluralismo, la igualdad, exige que exista un equilibrio en relación con los medios de comunicación para garantizar fundamentalmente el principio del pluralismo, es decir, la posibilidad de que los distintos grupos sociales, minorías especialmente, puedan en todo caso tener cauces para manifestar sus opiniones, para expresar sus puntos de vista. Pues bien, esto se consigue mediante los medios de comunicación públicos, los cuales, dice la Constitución, serán regulados por el Parlamento precisamente para garantizar este pluralismo. Cuando se trata de medios de carácter privado, no se establece ninguna limitación. Los medios de carácter privado pueden, por lo tanto, tener una orientación ideológica o tener otra. No se les impone la necesidad de que sean pluralistas. ¿Por qué razón? Porque se entiende que unos se compensarán con otros. Habrá unos medios que tendrán una tendencia, otros que tendrán otras, y por lo tanto no es necesario que a los medios de carácter privado se les imponga una determinada objetividad desde el punto de vista del pluralismo, es decir, de atender a las distintas posiciones, a las distintas expresiones sociales. Este es el sistema que acepta nuestra Constitución. Y finalmente, la Constitución contiene también otros dos preceptos que son muy importantes. Uno de ellos, cuando nos habla de los límites a la libertad de expresión, dice que son límites a la libertad de información y de expresión los derechos fundamentales comprendidos en el mismo título de la Constitución, y algo muy importante especialmente dice el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen y la protección de la juventud o de la infancia. Aquí ya nos pone sobre la pista de cuáles son o cuáles pueden ser los límites a la libertad de información y de expresión. Los otros derechos fundamentales, porque todos los derechos están en tensión, están en relación unos con otros. Mi derecho llega hasta allí, hasta donde llega el derecho de otra persona. Los derechos no son absolutos, están limitados. Y también la libertad de información y de expresión constituye un derecho limitado. Pero además, y esto es muy importante también, nuestra Constitución recoge ya una idea más moderna, la de que la libertad de información y de expresión tiene también unos límites en la protección de las minorías especialmente débiles, especialmente necesitadas de apoyo. Por eso habla de, como límite a la libertad de expresión, de los derechos de los menores y de los incapacitados. Lógicamente, en relación con todo esto, la jurisprudencia habla también, en general, de los derechos de cualquier minoría que puede verse necesitada de una especial protección frente a los abusos que pueden derivarse del ejercicio de la libertad de información o de expresión.
nuestros tribunales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, explican claramente la diferencia que hay entre libertad de información y libertad de expresión y la trascendencia que tienen ambas cosas, aunque están estrechamente relacionadas. La libertad de información es el derecho a comunicar y también a recibir, si es libertad de recibir información, noticias objetivas, es decir, a tener conocimiento de hechos objetivos que ocurren en la realidad. Eso es la libertad de información. Por lo tanto, el principio básico en relación con la libertad de información es la verdad, es la veracidad. Por eso nuestra Constitución tiene una particularidad, que es que cuando habla del derecho a recibir o a comunicar información, añade la palabra veraz, derecho a comunicar o recibir información veraz, con lo cual se quiere poner el acento en la importancia que tiene cuando se trata de la transmisión de noticias objetivas el que se cumpla el requisito de la veracidad al que luego me referiré. Y en cambio, la libertad de expresión significa la libertad de crítica, es decir, la libertad ya no, aquí no es importante o es menos importante el principio, la verdad, el principio de veracidad. Se trata de la libertad que debe reconocerse a todas las personas y a los grupos, especialmente a las minorías, de expresar sus opiniones en relación con cualquier materia que pueda tener importancia en sus vidas o que pueda tener importancia social. Esta es la libertad de expresión. La libertad, por lo tanto, de decir que una cosa no le parece bien por unas o por otras razones. La libertad de criticar a quienes tienen poder, a quienes desempeñan funciones con trascendencia pública o a quienes realizan cualquier actividad que tiene trascendencia en sus vidas. Es, por lo tanto, una libertad de crítica que no está limitada por la veracidad, puesto que, insisto, aquí se expresan las opiniones. Me parece mal esto. Y eso no es transmitir una información, esto es transmitir una opinión. En este caso, la limitación viene por otros cauces, fundamentalmente el respetar la intimidad y el honor de los demás y también el requisito de que esta crítica se haga de una manera proporcionada, no adquiera visos de desproporción. La libertad de información en los tribunales, especialmente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Supreme Court norteamericana, en donde se ha acuñado básicamente el concepto y es donde más se ha desarrollado, no solamente en las opiniones principales de la Corte, es decir, en lo que aquí llamaríamos las sentencias, sino también en las opiniones particulares, tiene la característica fundamental de que es un derecho desagradable para el poder. Al poder, a quienes ocupan posiciones de poder, en definitiva, acaba no gustándoles nunca la libertad de expresión y de información, porque la libertad de información y de expresión está pensada fundamentalmente como un límite respecto al poder. Por eso, el Tribunal de los Estados Unidos, pero lo ha dicho también nuestro Tribunal Constitucional, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión y de información es especialmente importante cuando molesta, es decir, respecto de aquellas cosas que molestan, que son negativas, que son desabridas, porque cuando se reconoce la libertad de expresión se está reconociendo la facultad de emitir juicios que pueden ser desagradables para el que lo resiste. A ningún político le gusta que le digan que lo está haciendo mal, mucho menos que le digan que es corrupto o que le digan que está utilizando abusivamente los recursos públicos o que le digan simplemente que está operando con muy poca inteligencia porque se está equivocando en lo que hace, o que se le diga que está llevando al país al desastre. Todo esto son cosas que no gusta oír a los políticos. Es cierto que la libertad de expresión y la libertad de información ha surgido fundamentalmente en el ámbito político, como consecuencia básicamente de luchas entre grupos sociales que ha hecho que los grupos emergentes que consideraban que debían imponerse digamos, exigido la libertad de expresión en un principio como instrumento para hacerse presentes en una sociedad en la cual consideraban que tenían un papel o debía reconocerles un papel superior al que históricamente tenían. Es lo que ocurre en la Revolución Francesa con respecto a la burguesía, que reclama ese papel y reclama, por lo tanto, la libertad de expresión. Es lo que ocurre en el sistema norteamericano con las colonias, que frente a la metrópoli reclaman su papel y, por lo tanto, le dan una importancia absolutamente fundamental a la libertad de información y a la libertad de expresión. Por lo tanto, es un derecho que surge en el ámbito político, pero que, sin embargo, al final
los políticos siempre en algún momento acaban mirándolo con recelo y, por lo tanto, ¿quién es la última garantía de la libertad de información y de expresión? Pues al final siempre serán los tribunales, a los cuales no siempre se les reconocerá el papel extraordinario que han tenido en la historia y que siguen teniendo en la defensa de estos derechos. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de dos presidentes norteamericanos que tuvieron entre ellos unos rifirrafes muy notables que fueron Adams y Jefferson. Adams, precisamente porque consideraba que Jefferson, que además era su vicepresidente, es decir, que entre ellos lo que ocurre es que, como también ocurre tantas veces en política, pues empieza la cosa muy bien y luego se produce un divorcio entre dos personas que parecían muy próximas. Adams consiguió la aprobación de la llamada Sedition Act, es decir, la ley de sedición, que consistía básicamente en que se podía imponer un castigo por parte de los tribunales a quienes criticasen al poder público. Durante precisamente la presidencia de Adams, algunos periodistas criticaron a Adams y también a George Washington con unas críticas realmente duras y fueron como consecuencia de ellos condenados. Posteriormente pasó a ser presidente Jefferson, es decir, era la pugna entre los federalistas y los que ahora equivaldrían a los demócratas, que entonces se les llamaba republicanos. Entonces ganó Jefferson, que era republicano, pero que ahora equivaldría, digamos, estaría en la posición de los demócratas, y lo primero que hizo fue derogar la Sedition Act, es decir, dejó sin efecto esta ley de sedición, con la finalidad de que se pudiera levantar el castigo a los periodistas que habían realizado estas críticas respecto de de Adams. Y Jefferson entonces hizo grandes elogios a la libertad de expresión y dijo más o menos lo siguiente: a mí me gusta la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es la única manera de colocar en manos de gente fiable, en manos de los jueces, un control de las expresiones sociales. Manifestación, por lo tanto, como ven ustedes, de gran confianza respecto de los jueces y un elogio de la libertad de expresión acompañada de hechos, no solo de palabras. Pero poco después, porque esto pasó más o menos en los 1791 y pico, del año 1791 es la fecha de la primera enmienda, de la enmienda que reconoció la libertad de expresión, pero en el año 1803 dictó la Corte Suprema de los Estados Unidos una sentencia, el juez Marshall, la sentencia Marbury versus Madison, que a Jefferson no le acabó de gustar del todo, a pesar de que la sentencia le era favorable, porque se refería a la anulación de los nombramientos de los jueces de medianoche, del nombramiento que Adams, precisamente el anterior presidente, había hecho en una noche de muchos jueces, precisamente para tener en el Poder Judicial una serie de jueces nombrados por él cuando ya finalizaba su mandato como presidente. Pues bien, no le gustó. ¿Por qué no le gustó esta sentencia, a pesar de que le era favorable? Porque esta sentencia decía algo que ahora a todos nos parece casi una ingenuidad o nos parece una cosa muy sencilla, que la Corte Suprema de los Estados Unidos, como cualquier tribunal constitucional, puede dejar de aplicar una ley que considere inconstitucional. Hoy, por ejemplo, en España, pues esto constituye, casi podría decir, que el pan nuestro de cada día, es decir, la posibilidad de los jueces ordinarios de plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y las facultades del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional una ley. Pero esto a Jefferson no le gustó nada. No le gustó el que un tribunal pudiera nada más y nada menos que anular una ley, por supuesto, por ser contraria a la Constitución. Y entonces tuvo también una frase célebre, pero que se parece muy poco a la que había pronunciado unos años antes, porque entonces lo que dijo es: el poder judicial se está convirtiendo en un poder despótico. Como ven ustedes, pues, la libertad de expresión es defendida cuando no nos afecta directamente, pero cuando sobre todo a un político le afecta directamente, pues no la ve normalmente con tanta simpatía y entonces tiende su prisma a transponerse en un prisma de exceso por parte del Poder Judicial. En este caso, insisto, la frase que ha pasado a la historia y que ha dado lugar a muchos estudios, a muchos comentarios, era el Poder Judicial se ha convertido en un despotic branch, en un poder despótico. Y ciertamente no era así. La historia ha demostrado que Jefferson, que tenía razón en muchas cosas, en esta ciertamente no la tuvo. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la libertad de información y la libertad de expresión, que tienen límites, como ahora veremos, sin embargo, descansan fundamentalmente en el trabajo de los tribunales. Es el trabajo de los tribunales
el que, en definitiva, opera como última garantía de la libertad de información y de la libertad de expresión. Es el papel del juez el que básicamente será fundamental para garantizar que este derecho, que es un derecho que constituye el oxígeno de nuestra convivencia o uno de los mayores suministradores de oxígeno de nuestra convivencia, esté vivo y se respete incluso cuando supone, como he dicho anteriormente, críticas duras para el poder. Por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo dicen: la libertad de expresión y de información es especialmente importante cuando se trata de cosas que molestan al poder, porque es entonces cuando de verdad nos interesa la libertad de expresión. Un juez norteamericano muy famoso, Holmes, dijo que la libertad de información y la libertad de expresión es una libertad que se garantiza precisamente respecto a las cosas que odiamos, porque si las cosas nos caen simpáticas, no tiene ningún mérito el reconocer respecto de esas opiniones que nos caen bien libertad de expresión o libertad de información. La libertad de información y de expresión tiene verdadera importancia respecto de aquellos pensamientos, de aquellas ideas que odiamos, que consideramos detestables. Por eso, en una frase que se atribuye a Voltaire, pero que realmente no es de Voltaire, se decía que Voltaire decía: esto que acaba usted de decir lo odio, es decir, jamás lo diría, pero sin embargo daría la vida porque usted pudiera decirlo. Es, por lo tanto, la libertad respecto del pensamiento que odiamos lo que caracteriza la verdadera esencia de la libertad de expresión. El hecho de que los tribunales tengan un papel fundamental en la materia hace que la libertad de información y la libertad de expresión esté en relación con la propia esencia de la función judicial y casi diría con la propia esencia del derecho. Vemos en los distintos países y vemos ahora mismo en España la distinta concepción que puede darse respecto de la libertad de información y de la libertad de expresión en función básicamente de dos corrientes, de dos maneras de entender el derecho que se reflejan mucho en materias como esta. Las distintas concepciones jurídicas, cuando se trata de problemas que no son difíciles, es decir, de problemas que están claramente resueltos en la ley o en la jurisprudencia, no tienen mucha importancia. Pero cuando se trata de problemas de principio, como es el alcance que en un caso complicado, por ejemplo, injurias al rey, puede tener la libertad de información y la libertad de expresión, entonces se ve muy bien cuál es la diferente posición que ocupan o que tienen los juristas, los tribunales que defienden una posición y que defienden otra, y que no es, o no es necesariamente una posición distinta de carácter ideológico, de carácter político, sino es una concepción distinta del derecho. Y ahí voy a poner de manifiesto cómo, a mi juicio, en este momento en España existen dos concepciones que hasta cierto punto contrapuestas que se manifiestan mucho en estos temas, en unos y en otros tribunales. Una concepción sería la posición positivista, la concepción positivista del derecho, que se caracteriza porque considera que existe una separación absoluta entre el derecho y la moral. Por lo tanto, la moral no forma parte del derecho. Por lo tanto, tienen mucha importancia las fuentes sociales del derecho, es decir, las fuentes positivas, la ley. Los positivistas básicamente le dan importancia a la ley y prescinden, por lo tanto, de la moral. Es el legislador, dicen, el que tiene que hacer las valoraciones éticas, morales, que conduzcan a aprobar una determinada norma. Y finalmente, el positivismo se caracteriza porque considera que las normas, es decir, las fuentes del derecho, deben estar perfectamente determinadas. Normalmente se hace una lista de fuentes del derecho, la ley, por ejemplo, en nuestro derecho es la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Se trata de cerrar el elenco de fuentes del derecho y fijar exactamente dónde están estas fuentes. Esta es la posición positivista que, sin embargo, tiene muchos inconvenientes cuando nos enfrentamos a cuestiones esenciales, a cuestiones difíciles como es esta de la libertad de expresión. Ocurre también en otras materias. ¿Por qué razón? Porque entonces tendemos a buscar la solución a los problemas de la libertad de expresión en la ley. Y la ley necesariamente en este punto tiene que ser muy amplia. Ya hemos visto lo que dice la Constitución. Se reconoce el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Se reconoce el derecho a difundir ideas sin límites por las fronteras. Los límites de la libertad de expresión son los derechos fundamentales y son la protección de la juventud y la infancia y son el derecho a la intimidad, el derecho al honor. Pero bueno, entonces si resulta que en un determinado asunto
se puede mantener por unos que se está ejerciendo la libertad de expresión, por ejemplo, en una crítica a una persona, y por otros se manifiesta que están afectando a su honor, que están afectando a su dignidad, por ejemplo, un político, y me están diciendo, es que me están diciendo que yo soy un incompetente, y yo, por ejemplo, que soy, qué sé yo, un médico ilustre, y estoy desempeñando una función importante en el gobierno en materia de sanidad, por ejemplo, si me dicen que soy un incompetente, están afectando a mi honor profesional. ¿Cómo se resuelve esto? La ley no lo resuelve. Y si aplicamos un paradigma positivista, es decir, soluciones puramente positivistas, apegadas al texto de la ley, difícilmente encontraremos una solución. Y lo más probable es que nos inclinemos por vericuetos formalistas que realmente no nos solucionarán el problema. Habrá quien diga, esto es libertad de expresión, criticar a un ministro o a un alto cargo en materia propia de su cargo es libertad de expresión, y ahí se quedará. Por lo tanto, esto no afecta al derecho a la intimidad. Y habrán otros que dirán, no, la intimidad comprende la protección del honor de la persona. Es evidente que un médico al cual se le insulta como médico, es decir, se pone en cuestión su competencia profesional, resulta gravemente afectado en su derecho al honor, y por lo tanto aquí existe una vulneración del derecho al honor, y esto no es libertad de expresión. Y de aquí no saldremos. Por lo tanto, si aplicamos paradigmas positivistas de una forma radical, lo tenemos complicado. Cierto es que el positivismo ha buscado sus propios remedios para tratar de solucionar estas situaciones tan complicadas. Remedios que son, por ejemplo, partir de la base de lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados. La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados consiste en suponer que hay determinados conceptos que la ley no puede precisar en el momento de formularlos, como sería, por ejemplo, el concepto de libertad de expresión o de derecho al honor, sino que estos conceptos solamente pueden precisarse en el momento en el que se aplican en función de las circunstancias del caso. Por lo tanto, en este caso habrá que decir, este concepto jurídico indeterminado, que es libertad de expresión, habrá que ver en función de las circunstancias de este caso cómo lo precisamos. Y para esto, según la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, tenemos un núcleo esencial de los derechos que no se puede tocar nunca, es decir, ese núcleo esencial, si se toca, resulta siempre vulnerado el derecho, y una zona gris, la cual puede ser objeto de limitaciones y puede ser objeto de restricciones. Y a partir con estos conceptos podemos ya valorar las circunstancias del caso y ver si en este caso prevalece la libertad de expresión o por el contrario prevalece el derecho a la intimidad. Esta forma de actuar está muy extendida en los tribunales españoles, pero sin embargo yo creo que no da la solución a todos los problemas, porque al final siempre acaba reduciéndonos a un estudio del texto de la ley y a dar solución a un problema imposible. ¿Qué ocurre cuando en una determinada situación sufre la libertad de expresión y sufre el derecho al honor? ¿Qué ocurre cuando, si le doy la razón, ahora desde el punto de vista del juez, le doy la razón al informador, sufre el derecho al honor del político, por ejemplo, y si le doy el derecho al político, sufre la libertad, el derecho a recibir información por parte de los ciudadanos y el derecho a transmitir información por parte de los profesionales de la comunicación? ¿Qué ocurre cuando los dos derechos resultan lesionados, cuando no puede solucionar el problema? Entonces la solución, probablemente la solución que a mí me gusta, que siempre he propugnado y que siempre he defendido, es la solución que sobre todo el Tribunal norteamericano, que sentó las bases, se puede decir, de todo el tratamiento jurídico de la libertad de expresión, ha mantenido y que tiene también atisbos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en nuestro Tribunal Constitucional, aunque no siempre se ha llevado a las últimas consecuencias. Es la tesis de la ponderación de Alexis. Alexis nos dice que, Alexis, que es el filósofo alemán del derecho, Alexis nos dice que las normas que consagran derechos fundamentales no son iguales que una norma, digamos, ordinaria del Código Civil. Porque una norma ordinaria del Código Civil es una regla de conducta, es decir, es una norma que claramente establece cuáles son sus consecuencias y las agota en su propio contenido. Mientras que, por el contrario, las normas que conocen derechos fundamentales, salvo excepciones, salvo cuando adoptan la forma de las llamadas reglas de corrección, es decir, de las reglas a que antes me he referido, están formuladas en forma de mandatos de carácter genérico, que, por ejemplo, lo que dicen es que debe conseguirse una determinada finalidad, que debe lograrse una determinada situación, pero no dicen exactamente cuál es el límite, de tal suerte que son normas que no se agotan en su texto, sino en su aplicación, en la medida en que ordenan una conducta o conductas tendentes a conseguir una determinada finalidad.
Y entonces dice, dado que los derechos fundamentales están regulados mediante normas de esta naturaleza, la única técnica adecuada no es la técnica de la subsunción, es decir, la técnica propia de los positivistas. Se estudian los hechos y se subsumen en la norma. La clásica teoría del silogismo, llamada también por los filósofos del derecho modus ponens. No, dicen, no es la técnica positivista del silogismo la adecuada en este caso, sino es una técnica distinta, es la técnica de la ponderación. Tenemos que aceptar que las cosas son como son. Tenemos que aceptar que en este caso de la crítica al político o sufre la libertad de expresión o sufre el derecho al honor. No podemos dar satisfacción a todos y decir, no, el derecho al honor no sufre, por lo tanto protejo la libertad de expresión o viceversa, sino que hay que reconocer que los dos derechos están en tensión, que uno restringe al otro, que están en contraposición. Y entonces, ¿cuál es la solución del problema? Pues la técnica de la ponderación. Aquí hay que ponderar, y hay que ponderar además con criterios éticos, con criterios valorativos, y hay que ver qué importancia tiene en cada caso, en función de las circunstancias concretas y en abstracto, la libertad de expresión, por ejemplo, en este caso, y la libertad de información, o en este caso sería el derecho al honor del político, por otro lado. Hay que ver cuál pesa más en cada momento y dar preferencia al que pesa más. Y entonces sí que esto nos permite el dar entrada a una serie de valoraciones de carácter ético que en el mecanismo estricto de la subsunción no cabrían. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos lo siguiente: la libertad de información y de expresión, en principio, en abstracto, tiene preferencia sobre los demás derechos. ¿Por qué razón? Porque es fundamental para la vida democrática el que exista libertad de información y libertad de expresión. ¿Y por qué razón dice que es fundamental para la vida democrática el que exista libertad de información y libertad de expresión? Porque la libertad de información y la libertad de expresión tienen dos fundamentos que se han discutido históricamente y que ahora se aceptan los dos como concurrentes. Primer fundamento, el de Stuart Mill, en una obra que se tituló On the Liberty, en donde se proclamaba por primera vez la libertad de expresión como derecho de los ciudadanos. ¿Qué decía Stuart Mill? Que la búsqueda de la verdad es lo que justifica la libertad de expresión, que por cierto es una razón ética. Porque si no permitimos que todos podamos expresar nuestras opiniones, entonces incluso las verdades más indiscutibles acaban convirtiéndose en dogmas muertos. Como dijo también el juez norteamericano que antes me he referido, Holmes, es necesario dejar que las ideas se compitan en el mercado de las ideas, compitan unas con otras, porque si no acabará muriendo y por lo tanto esto repercutirá en perjuicio de la verdad. Esta es la tesis de Stuart Mill, que como ustedes han visto, pues se reflejó también en los primeros tiempos en algunos de los clásicos magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero Stuart Mill enseguida le criticaron, le dijeron: usted se está olvidando de algo, porque usted está planteando la libertad de expresión y la libertad de información exclusivamente como algo, de acuerdo con su propia filosofía, como algo práctico, como algo utilitario. Stuart Mill sostenía que era lo ético, es aquello que produce la máxima felicidad para el mayor número de personas. Y evidentemente la máxima felicidad está en que prevalezca la verdad. Pero hubo algunos que le dijeron: no, hay también algo que está muy ligado a la esencia de la persona. Usted dése cuenta que para algunas personas es fundamental, es esencial como vivencia el poder expresar sus opiniones respecto de determinadas materias que son esenciales para su vida. Hay personas, y en general las personas, si la vida vale la pena, como han dicho algunos, tienen absolutamente la necesidad de poder dar su opinión sobre aquellas cuestiones que afectan a su vida, que afectan a la vida de las personas que le rodean, que afectan a la sociedad en que se sienten integrados, que afectan a aquellos respecto de los cuales se sienten ligados por lazos de solidaridad. Es esencial, por lo tanto, dice un autor, si la vida realmente vale la pena, la libertad de información y de expresión es necesario que se reconozca. Por lo tanto, hay algo detrás de esto que va más allí de la conveniencia de que resplandezca la verdad en la sociedad. Hay algo que está ligado emocionalmente, psicológicamente, a la vida de las personas. Por lo tanto, el reconocimiento de libertad de información y de expresión desde este punto de vista es un derecho humano muy íntimamente ligado a la dignidad, a la libertad de la persona humana.
Pues bien, desde este punto de vista, si realmente la libertad de expresión significa esto, es evidente que tiene un papel preponderante respecto de la dignidad y respecto del honor, porque hay determinadas situaciones en las cuales habrá que sacrificar el honor de una persona o la dignidad de una persona a esa necesidad de que se sepa la verdad o que se la pueda criticar. Es cierto que, por ejemplo, a una persona a la que se acusa de corrupción porque desempeña un cargo público importante puede sentirse lesionado en su honor y en su dignidad si precisamente se le acusa de corrupto y se ponen de manifiesto hechos que pueden poner en duda su integridad personal. Pero es lo cierto que debe prevalecer la libertad de expresión, porque es un derecho que, ya he dicho, tiene esos dos fundamentos ligados, por una parte, a que prevalezca la verdad, la explicación utilitarista de Stuart Mill, y en segundo lugar, el hecho de estar vinculado a la propia inteligencia emocional de las personas que necesitamos, insisto, si realmente la vida vale la pena, necesitamos poder exponer nuestras opiniones sobre todo aquello que nos parezca importante, tratar de contribuir a lo que ha llamado en algunas ocasiones el Tribunal Constitucional la formación de una opinión pública libre. Por lo tanto, la libertad de información y la libertad de expresión tienen especial importancia cuando en ambientes precisamente que tienen relación con el interés público. La teoría de la ponderación a que antes me he referido permite considerar todo esto. Permite examinar en un caso concreto si el asunto tiene interés público o no. No es lo mismo, por lo tanto, que se critique, por ejemplo, a un ministro por sus ideas políticas o que se le critique por su conducta privada que pueda tener relación con sus ideas políticas, que, por ejemplo, en un programa de los llamados del corazón se publique el mismo hecho respecto de un particular, que, por ejemplo, sea actor de cine o pertenezca al ámbito de las llamadas celebridades. Aunque el hecho en sí formalmente sea el mismo, sin embargo, la trascendencia es muy distinta, porque en un caso existe interés público en la cuestión y, por lo tanto, el fin a que tiende la libertad de expresión hace que deba darse más importancia, que debe darse un campo más anchuroso, como dice a veces nuestro Tribunal Constitucional, a la libertad de expresión. Por lo tanto, cuando el interés público es mucho menor, por ejemplo, porque se trata simplemente de la curiosidad en conocer la vida privada de algunas personas, entonces es menor ese interés que presenta el aspecto público de la cuestión y, por lo tanto, será mayor la fuerza que deberá darse al derecho a la intimidad frente a la publicación de datos de esta naturaleza. En los Estados Unidos ha llegado los tribunales de los Estados Unidos a aceptar, por ejemplo, que pueda comunicarse datos absolutamente íntimos de la moralidad sexual o de la conducta sexual de los candidatos, por ejemplo, a la presidencia de los Estados Unidos o de los senadores, porque se considera que determinados datos de la vida privada, por ejemplo, la infidelidad a la pareja, etcétera, son datos que interesan desde el punto de vista del interés público, porque, dicen los tribunales, si alguien engaña a su pareja, los electores tienen que saberlo, porque a lo mejor también ellos pueden pensar que pueden resultar engañados por aquella persona si sale elegida. Y entonces realmente el ámbito de intimidad de que en los Estados Unidos gozan los políticos, que sobre todo cuando aspiran a cargos importantes, es muy reducido, porque se considera, insisto, que son datos que en este caso tienen mucha importancia desde el punto de vista del interés público. Y por lo tanto, ¿qué se ha producido? Se ha producido aquí que en esa ponderación se da mucha más importancia en estas circunstancias al derecho a la libertad de información o a la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad. Por el contrario, cuando se trata de un particular al cual, por ejemplo, se le toma la imagen en la calle o al cual se publica una determinada información sin que esté justificado por razones de interés público, en este caso el ámbito del derecho a la intimidad es muchísimo más grande. Aquel particular podrá reaccionar penalmente o civilmente reclamando una indemnización, penalmente reclamando que se le imponga una pena a quien ha vulnerado su derecho a la intimidad, porque aquí no existe un interés público que justifique la difusión de esa información y, por lo tanto, el derecho a la intimidad tendrá mucha mayor fuerza en esa ponderación, en ese choque de trenes, choque de derechos que existen entre la libertad de información y de expresión y sus límites. Insisto en que esta es una materia que tienen muy claro los tribunales, sobre todo anglosajones, especialmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que en cambio está todavía en elaboración en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde sin embargo ya
comienza en muchas sentencias a hablarse de técnicas de ponderación de esta naturaleza y está también en cuestión en nuestros tribunales, muy particularmente en el Tribunal Constitucional, que va dando indicios de que está aplicando estas técnicas, pero sin embargo no las aplica siempre y no las aplica de manera absoluta. Yo soy un convencido de que si realmente queremos reconocer a la libertad de información y de expresión el valor que tiene, tanto desde el punto de vista de utilitario, recuerden ustedes, Stuart Mill, que prevalezca la verdad, como desde el punto de vista personal, derecho humano, es decir, derecho a vivir mi propia vida y a expresar mis opiniones respecto de las cosas que me interesan, si la vida realmente vale la pena, la libertad de expresión debe prevalecer y es esta técnica de ponderación la que permite valorar mejor este tipo de prevalencia que en abstracto tiene la libertad de expresión, pero que evidentemente debe fracasar en aquellos casos en los cuales se vulneran los límites. ¿Por qué razón? Por ejemplo, porque se causa daño a colectivos especialmente necesitados de protección. Recientemente el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia contra una televisión porque a pesar de que existía consentimiento por parte del interesado, sin embargo se trataba de una persona con la capacidad, con determinados problemas de capacidad, un discapacitado, el cual sin embargo había prestado su consentimiento y por lo tanto teóricamente podía decirse, de acuerdo con la ley de protección del derecho al honor, podía decirse que su derecho a la intimidad, según la ley, había sido cedido a la emisora de televisión. Y sin embargo el Tribunal Constitucional dijo que no, que en este caso hay que ver cuáles son las circunstancias. Se trataba de una persona perteneciente a un colectivo o sus características personales estaba necesitado de una especial protección, de acuerdo además con los convenios internacionales suscritos por España y con las leyes españolas y con nuestra propia Constitución. Y por lo tanto no era suficiente el hecho de que hubiera dado su consentimiento para que se le colocase objetivamente en una posición que objetivamente era de desprecio y que además no tenía nada que ver con el interés público porque era un programa de entretenimiento que por lo tanto poco podía contribuir, si es que algo podía hacerlo, a la formación de una opinión pública libre. Estos son, por lo tanto, las técnicas que el principio de ponderación permite, acentuando además, según la experiencia que yo tengo, la seguridad jurídica, porque si tratamos de aplicar técnicas de subsunción, nos encontramos con que en muchas ocasiones realmente las soluciones que se producen son contradictorias. El fotografiar a una persona en topless, a una mujer en topless en la playa, ¿va contra el derecho a la intimidad o no? Y si yo digo que sí, luego a lo mejor en otro caso tengo que decir que no, porque aquella persona, por ejemplo, era una persona notoria que se paseaba por la playa tranquilamente sabiendo que la podían fotografiar y las circunstancias no son las mismas, o porque en aquel caso, en un momento determinado, aquella foto tenía un interés especial desde el punto de vista del interés público y por lo tanto exactamente la misma situación. La fotografía de una mujer en topless en una playa, en un caso puede significar puede ser legítima en ejercicio de la libertad de expresión y de información, y en otro caso puede ser vulneradora, en este caso, del derecho a la imagen. Por ejemplo, en la última época que estuve en la Sala Primera del Tribunal Supremo, se planteó precisamente un caso de este tipo. Normalmente la sala venía diciendo que en las playas públicas podían fotografiarse a las personas conocidas, porque si una persona conocida se coloca en una playa pública, pues sabe que puede ser fotografiada y que puede ser reproducida en los medios de comunicación. Hubo, sin embargo, una actriz para la cual en una playa pública de México, que se mostró que era una playa pública, le hicieron un reportaje para publicar una determinada imagen, unas determinadas imágenes suyas era Elsa Pataky, en la portada de una determinada revista. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los paparazzi, aprovechando que en aquel momento se estaba exhibiendo para las fotos, que estaban además pactadas, saldré así, saldré de esta forma, etcétera, sacaron fotos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que ella interpuso a sus representantes una demanda de protección por vulneración del derecho a la imagen
e inmediatamente los representantes del medio de comunicación dijeron: esto es una playa pública y ustedes han dicho que en las playas públicas se pueden tomar fotografías. Ahí estaba, tomándose, digamos, en la playa pública, y nosotros nos limitamos a hacer fotografías de una persona que efectivamente es una persona conocida y tiene notoriedad. Y sin embargo el Tribunal Supremo le dijo: no, porque en este caso la playa era pública, pero las circunstancias eran distintas, porque se había tomado en unas condiciones en las cuales era evidente la limitación que se buscaba. Se había buscado un sitio apartado, que no hubiera gente, se la protegía y se pretendía dar una imagen muy concreta en una determinada situación y no cualquier imagen de aquella persona, y por lo tanto en este caso se consideró que se había vulnerado el derecho a la intimidad. Insisto, con soluciones puramente positivistas de subsunción nos encontramos con que a veces exactamente el mismo supuesto, es decir, esta fotografía en una playa pública, pues no sabemos qué hacer, porque si hemos dicho que en una playa pública se pueden tomar fotografías, ocurrirá como ocurrió en aquel caso, que la audiencia provincial dijo: pues entonces esto es correcto, porque la playa era pública, y el Tribunal Supremo reconoció que la playa era pública, pero que en este caso la solución debía ser distinta. El problema de la libertad de información y de expresión es un problema inacabable, plantea constantemente nuevos problemas, nuevas situaciones, y yo querría referirme ya para terminar, a unos minutos más, para referirme a algunas de ellas que son importantes. Una de ellas, por ejemplo, es, en el caso de la libertad de expresión, la proporcionalidad de las expresiones utilizadas. ¿Qué pasa cuando dos se insultan? Si aplicamos un esquema clásico, habría que condenar a los dos, porque los dos se han insultado. Con un esquema más clásico todavía diríamos que hay un us retorquendi, es decir, si yo te llamo a ti hijo de tal, pues tú me puedes llamar a mí, porque es ius retorquendi. Sin embargo, de acuerdo con esta técnica, lo que ahora suelen decir los tribunales es que hay que aplicar un principio de ponderación y darse cuenta de que cuando se ha elevado el tono del diálogo entre los dos, lo lógico es admitir que la crítica puede ser mucho más dura, porque usted se ha metido en un diálogo en el cual usted, por las propias palabras que está utilizando, está aceptando un nivel de crítica muy alto. Por lo tanto, no se queje si luego también, digamos, dentro de ese clima de diálogo duro le dirigen a usted expresiones similares. Esto ocurre, por ejemplo, muy frecuentemente en contextos de contienda política, lucha sindical, etcétera, en donde es muy habitual el que se utilicen expresiones que, consideradas fría y aisladamente, pues constituyen una vulneración clarísima del derecho a la intimidad. Otro problema es el de la vulgaridad. ¿Qué ocurre con las expresiones, por así decirlo, obscenas? Pues bien, a mí me gusta mucho una expresión de Anthony Lewis, que es periodista especialista de estas materias, que nos dice: bueno, hay que valorar evidentemente si una expresión obscena vulnera el derecho a la intimidad, el derecho al honor, sobre todo a la dignidad de la persona contra la que se dirige, pero yo recomendaría a los jueces que cuando se oponen a este tipo de expresiones no las confundan con todo aquello que no les gusta o con todo aquello que no les parece bien. Y también otra expresión, en este caso de un juez también de la Corte Suprema norteamericana, fue la siguiente, también frente a una expresión obscena que se había dirigido respecto, en este caso, del ejército. Decía: lo que para unas personas es obsceno, para otras es poesía, y por lo tanto cada uno tiene su forma de expresarse, y hay que tener, por así decirlo, digamos, una gran tolerancia, porque expresiones que alguien considera absolutamente inaceptables pues pueden ser habituales para otra persona. Es su manera de expresar su crítica o su disconformidad con una determinada institución. Otro problema es el discurso del odio. Aquí existe una diferencia entre la jurisprudencia de los Estados Unidos y la jurisprudencia continental por lo siguiente. Nosotros entendemos normalmente en el continente europeo que cuando las expresiones muy duras de crítica pueden ser condenadas penalmente en aquellos casos en los cuales van acompañadas del llamado discurso del odio, es decir, cuando se trata de provocar una animadversión contra un determinado colectivo, odio contra un determinado colectivo, incluso contra una determinada institución o contra una determinada persona. En este caso, digamos, se ha excedido la crítica, porque la crítica persigue el discurso del odio.
contra, por ejemplo, un determinado colectivo por motivos raciales, motivos políticos, etc. Esto es lo que se suele interpretar en general en el mundo occidental y existen algunas muestras, de hecho, en nuestro Código Penal. Sin embargo, en los Estados Unidos normalmente suelen entender que este tipo de críticas es admisible, que están amparados por la primera enmienda, y normalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos suele decir que por muy dura que sea la crítica respecto de un colectivo, por muy injusta que sea, por muy rechazable, por muy odiosa que sea esa crítica, que a veces casi pone los pelos de punta al reproducirla, que sin embargo está amparada por la libertad de expresión. A mí me parece mejor, probablemente porque pertenezco al continente, me parece mejor la posición continental. Entiendo que efectivamente, como dijo también un comentarista británico, es que no se dan ustedes cuenta, le decía a los norteamericanos, que los costes del discurso del odio no son iguales para toda la sociedad. Los que defienden en determinadas situaciones el discurso del odio no son los directamente afectados, pero aquellos que se ven, los colectivos minoritarios que se ven directamente afectados por el discurso del odio, pueden encontrarse en una verdadera situación de temor, de amenaza, de crueldad, etcétera, y por lo tanto deben ustedes tener en cuenta también esta situación. Luego, otro gran núcleo de problemas es el relacionado con la imparcialidad judicial. También aquí hay una distinción entre el derecho continental y el derecho americano. En el derecho americano, el Tribunal Supremo, los tribunales son mucho más generosos en este punto, entienden que los medios de comunicación no pueden prohibirse el que publiquen noticias sobre procesos incluso pendientes, mientras que, por el contrario, en el derecho continental cada vez más se va imponiendo la idea de que se pueden prohibir manifestaciones que puedan poner en cuestión la autoridad o la imparcialidad judicial. Es decir, pueden prohibirse, incluso previamente, informaciones que son negativas desde el punto de vista no solamente de los derechos del acusado en el proceso penal, sino también que pueden poner en cuestión o bien la imparcialidad del jurado o bien la autoridad del juez en los asuntos en los que se dicta. Y finalmente, otra materia a la cual me referiré será el lenguaje expresivo. Esta es una materia muy importante y es la siguiente. Dice nuestra Constitución que hay libertad de expresión por cualquier medio, pero el problema es cuando la libertad de expresión la tenemos o la ejercitamos no a través de las palabras, sino a través de hechos. Por ejemplo, quemando, rompiendo un símbolo, quemando una bandera, quemando una fotografía o rompiendo un símbolo de una institución, etcétera, etcétera. Esto existe hoy, digamos, una opinión bastante generalizada en el sentido de que esto forma parte de la libertad de expresión. Es decir, que una forma de manifestar la disconformidad con una institución, por ejemplo, pues es, qué sé yo, pintar de rojo el escudo de la institución o los símbolos de la institución, o una forma de manifestar disconformidad con un Estado, pues es, por ejemplo, pisotear su bandera. Esto se admite que forma parte de la libertad de expresión. El problema es cuáles son los límites, es decir, ¿esta libertad es legítima o no es legítima? Y esto es, en este momento, un problema en discusión en el derecho continental, en los distintos países. En el derecho norteamericano han existido ya varias sentencias de la Corte Suprema que han dicho que quemar la bandera norteamericana está protegido por la libertad de expresión, aunque evidentemente no lo dicen de una forma absolutamente incondicional. Hay que suponer que si detrás de una conducta de este tipo hay algún tipo de incitación a la violencia, la consideración sería distinta. Pero, sin embargo, ya varias veces, e incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló una ley que prohibía, de un determinado Estado, que prohibía la quema de banderas, diciendo que la quema de símbolos de esta naturaleza está protegida y es legítima y está protegida por la libertad de expresión. En principio, si no va acompañada, como ha indicado, de otros hechos violentos que pueden merecer otra consideración. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu sugestiva intervención, que creo que nos ha puesto de manifiesto la anchurosidad del derecho en cuanto ciencia o en cuanto técnica afectada por otras ciencias, como puede ser no solo la ética, la moral, a la que has hecho referencia, sino la historia, la sociología y las convicciones sociales presentes en una sociedad
diferente de otra que puede estar conexa a ella y cambiantes a lo largo del tiempo. Nos has abierto un montón de cuestiones. A mí, para romper el hielo, simplemente como reflexión, se me ocurría pensar que entre el mundo anglosajón y el mundo continental, y en relación con las infidelidades matrimoniales y demás de nuestros dirigentes o de otros dirigentes políticos, quizá a los americanos les puede preocupar más que esa infidelidad privada sea indicio de una infidelidad pública, y a nosotros en realidad lo que nos preocupa más pensar es si este señor tenía tiempo para jugar a tres bandas, cómo es que no tiene tiempo para resolvernos cuestiones que nos preocupan muchísimo más y que nos afectan a nosotros mucho más. Y por último, y en relación con lo que hablabas de la libertad de expresión y los hechos, lógicamente, pues es imposible no pensar en el tema de los scratches, ¿no?, que está presente en la opinión pública española, en la realidad pública española, y ha sido objeto últimamente de sentencia de la Audiencia de Madrid. Creo que lo ha considerado que no era un ataque a la libertad de expresión, sino que lo ha considerado amparado por la libertad de expresión. Entonces, si nos quieres manifestar tu opinión al respecto Sí, bueno, respecto de lo primero, yo estoy de acuerdo. En los Estados Unidos, básicamente, tienen una idea ética muy estricta respecto de la veracidad, de la honestidad, y entonces son además puritanos, como creo que no es ningún secreto, y por lo tanto consideran que una infidelidad a la pareja pues es algo negativo y que por lo tanto debe ser conocido por los electores. Y sin embargo ya ni se plantean el hecho de que un político no pueda dedicarse en cuerpo y alma a su función. Por la mentalidad norteamericana esto no cabe en persona humana, ¿no? Ellos, digamos, el interés el interés que tienen por el trabajo como forma de desarrollar su vida no les permite concebir un político, digamos, que no se dedica en cuerpo y alma a su función. Y en cambio, efectivamente, en nuestro sistema, he visto ahora, llamando nuestro sistema al continental, porque cada vez tenemos que ir ensanchando las fronteras, por ejemplo, respecto del caso del presidente francés, que se preguntaban esto, ¿y cómo se dedicaba tanto tiempo? Oiga, uno tiene derecho a su vida privada, entonces es lógico que tenga una parcela de su vida, aunque esté dedicado a la política y a unas responsabilidades políticas muy importantes, es lógico que reserve una parcela a su vida privada, entiendo yo. Pero bueno, verdaderamente esa ha sido la crítica que se ha formulado al presidente francés. Y bueno, él que haga lo que quiera, yo no me meto en si es infiel o no. Lo que me meto es que dedique tanto tiempo a esto, porque entonces los asuntos de la República que está. Bueno, en todo caso, sí que creo que en ambos casos se ha manifestado por parte de la gente un interés en el conocimiento de estos hechos. Han creído que tendrían una trascendencia pública. Veremos a ver los tribunales franceses, que ahí, si es que como en un momento dado se anunció se iba a interponer alguna demanda en este sentido, pues qué harán, ¿no? Pero tienen una papeleta importante. Yo se lo digo porque cuando nos toca a nosotros, me han tocado a mí en alguna ocasión resolver algún tema de esto, realmente el problema da mucho que pensar y mucho que reflexionar, y suele haber magistrados que opinan de una forma, otros de otra, y son los típicos asuntos que se resuelven por diferencia de un voto, ¿no? Porque están muy en el límite. Y luego, en cuanto a los scratches, yo creo que hoy por hoy, tal como está la cosa, bueno, parece evidente que forma parte objetivamente de la libertad de expresión. Es decir, se quiere manifestar la disconformidad, por ejemplo, con la actuación de un cargo público, y entonces se va a su casa y se arma bulla o se realizan acciones. Esto entraría, por lo tanto, dentro de las conductas expresivas, de lo que llama el Tribunal Supremo norteamericano conductas expresivas. Y una vez más aquí el problema está en los límites, es decir, cuánto tiempo duró, qué tipo de acciones realizaron, fue proporcionado o no lo que hicieron, era necesario o no para expresar su protesta en qué circunstancias familiares se encontraba aquella persona que podía producirle, digamos, un especial daño o un especial daño a esa situación. Estamos nuevamente ante un problema de límites. Por lo tanto, yo creo que aquí es una vez más la técnica de la ponderación la que debe imponerse. En principio, insisto, creo que un tipo de
un tipo de manifestación de este tipo parece que forma parte objetivamente de la libertad de expresión, pero no todo vale. Es decir, hay que tener en cuenta que se va a un domicilio particular, esto ya implica, digamos, una especial incidencia en el derecho a la intimidad. No es lo mismo una manifestación delante del Ministerio que una manifestación en la casa del ministro. Es evidente que no. En un caso, digamos, afecta a la institución, pero no afecta a la intimidad. En el otro sí, porque el domicilio es, digamos, el centro de la vida íntima de la persona y, por lo tanto, tiene una especial significación desde el punto de vista de la privacidad. Por lo tanto, ahí hay que ser más estrictos en considerar, digamos, la fuerza que en este caso tiene el derecho a la intimidad, puesto que se está yendo al domicilio privado de la persona. Pero luego habrá que ver todas las circunstancias: duración del hecho, intensidad del hecho, qué perturbación causó y cuáles eran las circunstancias personales de la persona contra la cual se realizó aquella actividad, si se repitió o no se repitió en el tiempo. Todo esto yo creo que son circunstancias que un tribunal puede considerar para llegar a la conclusión que al final es inevitable. ¿Prevalece la libertad de expresión o prevalece el derecho a la intimidad? Pues mire usted, póngamelos en la balanza, me va usted poniendo en un platillo de la balanza unas cosas, en el otro me va poniendo otras, y al final es el que pesa más, porque aquí es evidente que los dos van a sufrir, ¿no? Quienes quieren manifestar su disconformidad con la actuación de un político no se les va a dejar o se les va a imponer una indemnización o una pena por el hecho de haberlo hecho, o bien, si no se hace así, a esa persona se le va necesariamente va a sufrir en su intimidad, porque a nadie le gusta. Me parece que eso es absolutamente general, que lo organicen una protesta en su domicilio. No es evidente que esto afecta a la intimidad y, por lo tanto, hay que sacrificar uno de los dos derechos, y esto solo se puede hacer pues ponderando adecuadamente las circunstancias en cada caso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Juan Andrés Muñoz, profesor de Derecho Constitucional. Sin haber podido llegar. Con respecto a la bandera, yo creo que todo eso debe ser situado en un contexto cultural. En Estados Unidos, aunque quemen 100 banderas, eso es irrelevante porque hay millones de banderas en los domicilios de los americanos. Incluso las iglesias, donde en función de la separación iglesia y Estado, quizá no debería haber ninguna. De todas formas, a mí me parece que el quemar una bandera pues supone ofender quizá a mucha gente. No es el hecho mismo de quemar la bandera, sino lo que eso significa para muchas personas. Y ahí es una cuestión de moderación y de moral del que realiza un acto de ese tipo, ¿no? Claro, el que ensucia un escudo, pues es al menos un guarda. Lo que debía haber una reparación es dejar eso como nuevo. Claro, encima, cuando tiene una motivación ideológica y uno se equivoca, parece ser que echaron montones de pintura en un escudo de la Universidad de Salamanca porque pensaron que eso era un símbolo franquista, cuando allí estaba desde el siglo XVI. Claro, esto es un... Después, yo creo que el honor es una cuestión moral, ¿no? Y decir la verdad también. Pero aunque la verdad sea un bien moral, a veces no se puede decir. Limitaciones a decir la verdad. Y también no se tiene derecho a saber todo, no todos tienen derecho a saber todo, ¿no? Entonces a mí me parece que esto supone una educación ciudadana y el establecimiento de códigos deontológicos en los periódicos, porque el problema está en la imbricación que existe entre información y opinión. Es decir, cuando una cadena de televisión o un periódico opina o da juicios sobre personas basándose en hechos que no están perfectamente establecidos. Entonces, basados en una suposición o en una información quizá poco meditada, pues se crea, precisamente por la importancia de los medios, un estado de opinión que a lo mejor resulta que no responde a la verdad, ¿no? Y esto a mí me parece que es muy difícil de evitar, tal como están los medios de comunicación en España, a los que contribuye mucho los programas de corazón, porque puede parecer, bueno, es que los programas de corazón son esto, ¿no? Pero esto crea una especie de mentalidad de que se puede decir todo sobre todos, ¿no? Y esto yo creo que también tiene una repercusión en los personajes públicos, lo que son tratados. Basta ver, por ejemplo, las referencias que hay al
Rey en estos programas, la Rey, claro, es que la gente es un poco inculta, ¿no? Porque resulta, Montesquieu decía que el principio de la monarquía es el honor, el principio de la democracia la virtud, el principio de la tiranía el temor. Entonces, si el principio de la democracia es el honor, pues esto hay que tener, efectivamente, si uno pierde el honor, pierde legitimidad y al final, pues una monarquía se convierte en república, cosa que estaría a lo mejor muy bien. No, pero quiero decir que no hay la sensibilidad suficiente para saber que con determinadas informaciones o determinadas opiniones, pues no se deben manifestar en un medio público, creo yo, ¿no? Creo que hay una falta de contención en los medios de comunicación y, en definitiva, creo que falta sentido del bien común, ¿eh? Esto se ve muy bien en una obra de un dramaturgo suizo que se llama Proceso por la sombra de un burro, en la que se hace un proceso que termina con la ciudad porque se discute si el dueño del burro ha alquilado el burro o solamente el burro y su sombra, ¿no? Sí, entonces, lo conozco. Claro, cuando se pone a poner con estas cosas de la sombra o el burro, uno puede terminar cargándose algo más serio que un problema personal que después se amplifica por los intereses de grupos religiosos, económicos, culturales, etc. Perdón. No, me parece muy interesante porque ahí está el núcleo del problema que ahora tienen los tribunales, es ese, ¿no? Yo creo que en cuanto a... yo distinguiría en lo que has dicho dos partes, digamos, el problema de la veracidad, que yo creo que es más fácilmente tratable. Sí, yo creo que ahí se puede ser más contundente sin ninguna duda. Es decir, cuando un medio de comunicación da una noticia que no ha sido suficientemente contrastada o no ha sido profesionalmente elaborada, pues es evidente que ahí hay una lesión del derecho al honor o el derecho a la intimidad, según el tipo de noticia que se dé. Por lo tanto, en el marco de la libertad de información, yo creo que exigir una profesionalidad a los medios de comunicación forma parte claramente del cuadro jurídico y, por lo tanto, no hay ninguna duda. El hecho de que ahora veamos en muchas ocasiones que no se cumple, pues no es más que un problema que se puede resolver claramente por el derecho desde el momento... Bueno, nosotros evidentemente no exigimos que todo sea verdad, sino exigimos que todo se haya comprobado y contrastado con medios profesionales, aunque luego a lo mejor resulte que no es verdad, siempre que se rectifique adecuadamente, etc. En cambio, el otro hay más problemas, porque ahí nos movemos con varias ideas que nos obligan a unas ponderaciones muy delicadas. Es lo que dicen algunos norteamericanos. Dicen, bueno, ¿y dónde está aquello que a mí no me gusta y que considero totalmente rechazable? Por ejemplo, determinado tipo de prensa, periodismo amarillo, programas del corazón, que a lo mejor yo personalmente pues considero que no valen nada, que son rechazables, que son embrutecedores. Ahora, ¿eso es suficiente para considerar que no están amparados por la libertad de expresión o hace falta algo más? Y esto realmente es un problema porque a medida que se va avanzando en la vileza del programa, pues nos vamos aproximando a los límites a la libertad de expresión. Y hay momentos en que nos encontramos, nosotros en la sala a veces hemos tenido momentos, la mitad de los magistrados piensan que sí y la mitad piensan que no, es decir, que no estamos dudando porque son casos verdaderamente límites, ¿no? Entre otras cosas porque además los medios de comunicación tratan de llegar al límite normalmente. Y luego nos encontramos con esta nueva moda, digamos, de quemar símbolos, de tal, que claro, plantea un problema serio. Quizá no está suficientemente elaborado porque ahí es el problema de la estabilidad de las instituciones, de en qué medida la estabilidad de las instituciones puede verse afectada por conductas de este tipo, o en qué medida conviene que se permita digamos, la crítica de las instituciones sin límite más que en la violencia. En nuestro derecho generalmente se ha dicho, y lo dijo el Tribunal Constitucional desde los primeros momentos, que a diferencia de lo que ocurre en otros países, nosotros no tenemos una democracia militante. Es decir,
yo no tengo que prestar adhesión a las instituciones, sino que puedo, por lo tanto, criticar a las instituciones y puedo, por lo tanto, poner en cuestión la estabilidad del sistema político, del sistema democrático. El problema es, bueno, esto tiene límites, evidentemente algún límite tiene, no lo podemos aceptar esto de manera incondicional, pero ¿cuáles son los límites, ¿no? Y ahí es donde yo veo que entre el sistema norteamericano y el nuestro, pues hay una distinción que puede estar justificada por lo que tú dices, puede estar justificada efectivamente, porque allí, pues como consecuencia de un proceso histórico probablemente más elaborado, pues efectivamente allí la bandera no se cuestiona, es decir, ¿no? Allí quemar la bandera pues es un hecho, digamos, que puede tener menos importancia, porque efectivamente la bandera allí forma parte casi de la vida normal de los ciudadanos, mientras que aquí constantemente discutimos los símbolos y tal, cómo juega ese elemento, ¿no? Pues realmente yo intuyo que juega, pero es complicado ver que juega, porque aquí hemos tenido una historia diferente, más complicada, los símbolos han tenido una historia más difícil, y eso puede entrar en la valoración de eso. No, hasta ahora el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es eso, la democracia no es militante y por lo tanto no es necesario prestar adhesión a las instituciones. Usted puede decir que quiere cargarse la monarquía, que quiere cargarse el Parlamento, que quiere cargarse el Gobierno, que quiere cargarse el Estado de las autonomías, que quiere cargarse la Constitución, y teóricamente en la Constitución cabe todo. ¿Puede usted hacerlo mediante la destrucción de sus símbolos? Bueno, los norteamericanos dicen que eso forma parte de la libertad de expresión, y entonces hay que ver hasta qué punto eso choca, digamos, ya con valores que pueden considerarse, digamos, dignos de protección frente a este tipo de conductas. Y yo creo que esto es uno de los problemas que tiene planteado en este momento la libertad de expresión y por lo tanto creo que es un problema muy interesante, ¿no? Que no podemos resolver aquí, desde luego, ni tú ni yo. Muchas gracias. ¿Por allí, por el fondo? Sí, bueno, me ha gustado esta última intervención suya porque ha marcado lo que es ya doctrina del Constitucional respecto al reportaje neutral, es el que contiene todos esos elementos que usted ha señalado, en donde es muy importante distinguir entre lo veraz y lo verdadero, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional respecto de el honor, la intimidad, la imagen de los personajes públicos, en donde dice de una manera taxativa, el honor, cuando se habla de personajes públicos, el honor disminuye, la intimidad se diluye y la imagen se excluye. ¿La imagen se excluye? ¿Pero eso cuándo lo dicen? Las informaciones referidas a personajes públicos en donde se dan las condiciones de interés general, personaje público y veracidad de los hechos. Que había una... Destruirse no, bueno, ahí depende de cómo lo veamos. Si lo vemos con... es el honor disminuye, la intimidad se diluye y la imagen se excluye, no destruye. Sí, bueno, yo tan tajantemente no lo diría, porque si ponderamos es evidente que la intimidad no desaparece nunca, ni el honor desaparece nunca, ni la imagen, el derecho a la imagen desaparece nunca. Ahí yo creo que en situaciones de interés público lo que quiere decir, y dicen generalmente los tribunales, es que hay que reconocer un mayor peso, un mayor ámbito a la libertad de información o de expresión. Pero eso no significa que el honor deje de existir, el honor sigue existiendo. Lo que pasa es que Alexis lo que dice, lo dice muy claramente, y creo que es la pauta que por lo menos conceptualmente, nos soluciona el problema. Hay que sacrificar uno de los dos derechos, pero eso no quiere decir que el otro no exista, ¿no? Sino que en esa situación concreta el tribunal pues dirá, bueno, pues en este caso debe prevalecer la libertad de información o la libertad de expresión, pero eso no significa que el honor no exista. El derecho al honor sigue existiendo, lo que pasa es que debe sacrificarse en este caso. En la Corte Suprema de los Estados Unidos se planteó también el caso, que ahora más o menos en nuestros tribunales va funcionando, el caso en el cual una persona se ve implicada en un hecho, una persona además especialmente, que se demostró que era especialmente celosa de su propia intimidad, se vio por accidente involucrada en un hecho de interés público, pero fue una forma involuntaria, contraria a su voluntad, por accidente, y entonces se publicaron aspectos relativos a su intimidad porque tenían importancia desde el punto de vista del hecho, que no me acuerdo cuál era.
Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que lo lamentaba mucho, pero que en este caso había que sacrificar la intimidad de esa persona. No es que desaparezca, es que en este caso, dada el interés público que tenía el hecho, que no me acuerdo cuál era, y dado que aquella persona, aunque era involuntariamente, se había visto mezclada con ese hecho, pues entonces debía prevalecer la libertad de expresión. Yo creo que esto es a lo más que se puede llegar, pero no se puede decir que desaparezca literalmente el derecho al honor ni el derecho a la intimidad. Esos derechos siguen existiendo. Lo que pasa es que en determinadas circunstancias se sacrifican a otro derecho más fuerte, que es la libertad de información o la libertad de expresión según los casos. Teresa Mingot es jueza, es magistrada en Calahorra, así que pertenece a la carrera judicial. Del oficio, ¿no? Sí. Sí, yo casi preferiría que no lo hubiera dicho para que su respuesta fuera más genérica y un poco más en abstracto. Y por cierto, le pido disculpas por la simpleza de la pregunta. No, por favor, sí. A mí las preguntas simples son las que me gustan, que son las que se pueden contestar con claridad. Bueno, pues ahora que ha quedado claro, entonces le pregunto así directamente, ¿hay algún fundamento histórico, político, filosófico, de cualquier otro tipo, para que determinados colectivos dentro de este Estado, como otros, me parece que no siempre es igual, tengan disminuido al menos de hecho? ¿Tengan? Disminuida, al menos de hecho, su libertad de expresión. Por ejemplo, los jueces, precisamente. Es decir, no creo que haya una limitación expresa, pero no se me ocurre a mí pensar en ningún juez, por ejemplo, que esté a favor de la legalización de las drogas y que se le ocurra decir esto en una entrevista. Y me parece a mí que lo importante sería ver si este señor, con independencia de su idea o de su opinión sobre la ley que está aplicando, la aplique correctamente. Es decir, puede pensar que es mejor la legalización y seguir imputando a 200 personas por un delito contra la salud pública, porque esto es lo que tiene que aplicar. Pero no entiendo por qué no se permite, bueno, pongamos otro colectivo, fuerzas y cuerpos de seguridad, no se me ocurre, Guardia Civil criticando una, no sé si... Pero lo entiendo perfectísimamente, además la pregunta está clarísima y no sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero yo, porque claro, tú eres del mismo oficio que yo y yo creo que está justificada esa limitación. Está justificada porque... yo creo que está justificada, pero vamos, esto entre los jueces hay división de opiniones en todos los niveles, ¿no? Yo sí la veo justificada porque yo creo que aquí, digamos, al aceptar la profesión de juez, tú contraes unas limitaciones, para bien y para mal. Es decir, tú te comprometes a aplicar el derecho, no a hacer justicia. Tú intentarás aplicar el derecho de la forma más justa posible, pero no vas a hacer justicia, con lo cual ya aceptas unas limitaciones en tu conducta personal. Y luego, en cuanto a estas limitaciones respecto a la libertad de expresión, y sobre todo la libertad de expresión, podría decirse, bueno, no tiene sentido para un juez, pero eso significaría coger a la persona del juez y dividirla en dos personas. Y ahora salgo del juzgado y ya no soy juez. Ahora puedo, digamos, decir mis opiniones, expresar mis opiniones. Ahora entro en el juzgado, ahora soy juez y la gente se ha olvidado de lo que he dicho. Pero claro, si yo fuera del juzgado, digo, por ejemplo, tengo una expresión, por ejemplo, muy dura contra una determinada religión, porque lo pienso y estoy o contra un determinado colectivo, ¿no? Y luego dentro del juzgado pues tengo que resolver un asunto que tiene relación con eso, todo el mundo va a pensar que no soy imparcial, porque todos somos humanos y van a... Claro, pero ¿cómo lo voy a demostrar? O sea, tú imagínate que te sientes ante un juez, no sé, tú piensa en una característica personal de una persona, ¿no? Por ejemplo, alguien, qué sé yo, que es gay, por ejemplo, ¿no? Y suponte que sale el juez a la calle y dice que los gays hay que perseguirlos, que él considera que no sé qué, que tal, es el uso de mi libertad de expresión. Y luego resulta que hay un problema en donde se está discutiendo una cuestión que afecta precisamente al colectivo gay. Desde luego, los que estén en la posición favorable a los gays van a pensar que ese juez no va a ser imparcial. Es que es lógico, es inevitable, ¿no? Porque la gente piensa que el juez no es una máquina. La gente piensa, y piensa bien, que el juez no solamente es producto de un silogismo racional perfecto, sino que el juez es una persona que tiene una formación, que tiene unas creencias, y que entonces, pues, hombre, eso se acepta, claro, el juez
tiene que tener opiniones políticas, porque si no, no sería una persona, pero en el hecho de no publicar esas excesivamente, ¿no? hasta cierto punto, en el hecho de no publicar esas ideas, de reservárselas, se da una sensación de imparcialidad, de autoridad, de decir, bueno, yo no puedo evitar tener ideas políticas, pero que conste que como juez pues trato de sustraerme a ellas. Y para demostrarlo, pues no tengo una postura activa en defensa de una determinada posición política, social, etcétera. Yo creo que eso aumenta la imagen de autoridad del juez y, por lo tanto, permite desarrollar con mayor eficacia su función. De hecho, yo en la experiencia que tengo, y desde luego me faltarán muchas cosas, pero años en la carrera creo que no me falta ninguno, la experiencia que tengo es que limita mucho la independencia del juez, la imparcialidad del juez, el hecho de que estéis todos pensando que en un sentido o en otro, porque a lo mejor él tratará de demostrar, no, que conste que yo soy imparcial y por lo tanto fallará en contra, a favor precisamente de aquellos a los que no debía favorecer, precisamente porque, como ha dicho algo antes, ahora se tiene que justificar. Y yo creo que eso deriva de una limitación personal. Si tú entras como juez, esto supone unas limitaciones en tu vida, bueno, no tengo que explicarte nada, muy importantes. Y una de ellas es esto. Así lo aceptan prácticamente todos. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hace mucho dictó una sentencia diciendo que había que proteger especialmente el honor de los jueces porque ellos no pueden contestar. Y yo pensé, esto no han visto lo que pasa en España, porque eso es lo serio. Es decir, un juez, cuando le critican una sentencia y le dicen que no tiene ni idea qué tal, el juez tiene que estar calladito. A mí, por ejemplo, me han llegado a decir que, por ejemplo, yo que he estado digo, es una pura anécdota, pero que te demostrará esto. Yo he estado, por ejemplo, en 9 años en la jurisdicción contencioso administrativa, soy especialista de lo contencioso administrativo, tú lo has explicado muy bien, y luego pasé a la jurisdicción civil. Tuvimos un asunto en donde estaba muy relacionado con el derecho administrativo, y los compañeros me dijeron, cógelo tú, porque tú sabes derecho administrativo, y darles una explicación de la posición que tenemos nosotros desde el punto de vista civil, que yo compartía plenamente, pero había que explicarlo a los administrativistas que no lo iban a entender. Pues bien, había una crítica que decía, el ponente, como es civilista, no tiene ni idea de lo que es el acto administrativo. Y bueno, yo no contesté, claro, porque, bueno, que te hagan críticas, ¿qué tal? Pues mira, entra dentro de esto, ¿no? Yo podía haberme explayado y tal, pero pienso que bajando así a la arena pierdes la sensación que tiene que tener la gente de que eres imparcial, ¿no? De que tú haces todo lo posible, si la gente sabe que tienes ideas, que ves con simpatía unas posiciones, otras, pero con esa contención tú das la sensación de que realmente intentas sustraerte a tus posiciones subjetivas para ser lo más imparcial posible. Y eso yo creo que facilita mucho la función del juez. Y tú como juez, precisamente lo que tienes que aspirar es hacerlo lo mejor posible. Y eso es un elemento muy útil para que puede explicarse. Pues, ¿cuál es el principio que lo justifica? Pues la aceptación del cargo de juez. Cuando tú entras del cargo de juez, estás jurando, te obligan a jurar la Constitución, la tienes que jurar, juras aplicar la ley y a lo mejor la ley pues no te gusta y tienes que aplicar una ley que va en contra de tus opiniones y de tus convicciones más íntimas y tú sabes que no vas a poder alegar objeción de conciencia porque vas a tener que aplicar la ley como está y si intentas alegar objeción de conciencia te van a meter un expediente disciplinario como una casa, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Y sin embargo pues tú vas a tener que coger tus opiniones y aparcarlas. Y yo creo que eso es bueno si aceptas este cargo. De esto hay que planteárselo en el momento en que alguien te dice, ¿quieres ser juez? Ese es el momento de preguntarse. Cuidado que esto es muy bestia lo que voy a hacer, ¿no? Aceptar ser juez durante tantos años, voy a tener que estar calladito, voy a tener que cumplir con unos deberes muy exigentes y voy a estar sometido a la crítica pública, muchas cosas que voy a hacer no se van a entender, siempre que voy a dictar una sentencia a una parte le gustará y a otra dirá que me he equivocado, que eso no falla, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si te he convencido o no, pero... No, sí, estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que, o sea, quería saber, bueno, pues eso, la justificación. Vale, pues muy bien. Así bueno, me alegro pues de que más o menos no lo veas mal. Quería que la confirmara en su creencia. Efectivamente, creo que lo ha conseguido. Abusando de la paciencia del ponente, Pedro García Andía, catedrático de Procesal. Yo quería... No. Sí. Bueno, quería felicitarle porque me ha parecido muy interesante la conferencia y porque abre muchísimos temas que, bueno, yo me voy a ir también a lo mío, al derecho procesal, entrando con lo que decía la juez,
y algunos temas, algunos de ellos solamente pues, me los puedo llegar a plantear, o se han planteado en la práctica, pero sí que le quería preguntar acerca de su opinión de uno en concreto. Me planteo algunos de ellos el derecho a información y los límites que tienen respecto de lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso que tanto se conoce de que si alguien deja acceder a la información de un dato, podemos decir que es íntimo, a partir de ese momento pierde en cierta medida ese derecho a la tutela judicial efectiva, en cuando posteriormente, por lo que sea, se produzca algún tipo de difusión o algún tipo de vulneración. También me he planteado algunas de las cuestiones que pueden surgir que se quedan estrictamente en el ámbito procesal, como pueden ser los límites procesales, el secreto del sumario, límites a la libertad. Claro. Como son el secreto del sumario, lo que puede ser, por ejemplo, la protección de testigos y peritos, en la ley de 94, es decir, algunas normas que nos limitan. Pero a mí me plantea sobre todo un problema, algo que se está produciendo últimamente y que sí me gustaría tener la opinión general. Y es que pasa con aquellos acusados, aquellos condenados y aquellas personas que ya han cumplido una pena de prisión, digámoslo, por delitos deleznables, pero que bueno, pues está produciendo el hecho, por ejemplo, de que salga información, por ejemplo, con fotografías de personas que, por poner un caso, pues, han cometido un delito, por ejemplo, de violencia de género, por poner un caso. O aquellas personas que han cumplido ya su condena en delitos también deleznables y que, por ejemplo, se está dando información acerca, por ejemplo, de su domicilio, del lugar donde viven, donde se encuentran. Simplemente sé que es algo que a algunos nos preocupa mucho, sé que seguramente no hay una opinión que podemos decir que es absoluta, pero sí que me gustaría un poco. Sí, ahí, bueno, la técnica que hay que utilizar es la ponderación, o sea, todo está justificado cuando se trata de evitar males mayores, cuando hay, por lo tanto, derechos atendibles, y están justificadas las limitaciones procesales, incluso en algún tratado internacional, por ejemplo, a veces el Convenio Europeo de Derechos Humanos habla como límite a la libertad de expresión la protección de la confidencialidad, es decir, que se admite, por lo tanto, que por razones relevantes de interés público cierta información pueda mantenerse oculta, y esto, pues lógicamente, conducirá a la absolución o a la condena del interesado, es evidente, ¿no? Cuando hay razones muy relevantes de este tipo. Yo creo que digamos, la pauta es la ponderación de los derechos, teniendo en cuenta que han de ser finalidades constitucionalmente legítimas las que justifiquen esa ponderación. Pero luego ya cuando entramos en los casos concretos, pues la cosa es muy, muy complicada. Cuando tenemos que hacer la ponderación, nosotros tuvimos en caso de la fotografía que habían publicado sobre el acusado de un delito de violencia de género. Y bueno, teníamos que, la sala al final se inclinó por entender que dada la enorme gravedad del delito, etcétera, de esto, pues que estaba justificada en este caso la publicación, que no hubiéramos considerado en cualquier otro delito, ¿no? Pero ¿cuáles fueron las consideraciones que nos llevaron a eso? Y que además con división de opiniones en la sala, ¿no? Pues la idea de que se trata de un delito de una enorme sensibilidad social y por lo tanto que en este caso era muy prevalente, digamos, el derecho a la información sobre cualquier otra consideración, ¿no? Pero evidentemente eso no puede ser una regla general, o sea, no puede ser que el acusado de un delito esté constantemente o pueda estar constantemente en los periódicos. Otro caso se nos planteó, que fue el caso de los hijos, me parece que era de Lola Flores, que se opusieron a que se publicase una información de bastantes años, una información comprometida para la intimidad de Lola Flores, pero que ella había publicado, es decir, que había habido una publicación en su día donde el asunto se había impreso y se había conocido, y por lo tanto los que lo publicaron, que además le dieron mucha actualidad, como si fuera una cosa que pasó ayer, pues sostenían que aquello era público, que ella lo había publicado, y nosotros condenamos ahí, porque entendimos que el transcurso del tiempo y el hecho de que los herederos hubieran guardado silencio sobre esto y hubieran tenido siempre una actitud contraria a que se publicara esa información sobre su madre, pues que había privado de actualidad aquello, que aunque efectivamente los hechos fueron conocidos en su tiempo, reproducirlos ahora, 10 años después, me parece que habían pasado, pues que realmente ya debía considerarse lesivo al derecho a la intimidad.
Pero aquí, ¿por qué lo hicimos? Porque realmente ella estaba escrito, o sea, trajeron un libro publicado en aquella época donde ella confesaba los hechos que luego habían en el programa de televisión pues se habían sacado a la luz. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque entendimos que el transcurso de las circunstancias, digamos, habían cambiado. Pero es que resulta que en la Corte Suprema de los Estados Unidos se había planteado un caso igual y los Estados Unidos dijeron que no, que si es público, había división de opiniones también, pero el fallo de la Corte fue si esto se publicó en su día y lo consintió el interesado, libertad de expresión y tal. Estamos en una zona tan tenue, digamos, donde hay que hacer ponderaciones y las ponderaciones hay que hacerlas viendo qué derecho prevalece y para ver qué derecho prevalece no tenemos más remedio que hacer ponderaciones de carácter ético, hacer valoraciones de carácter ético, ¿no? Que es lo más importante, lo único que eso sí que creo que es exigible, que no utilicemos nuestras convicciones personales, sino lo que creemos razonablemente que son las convicciones que la sociedad comparte, ¿no? Eso es absolutamente fundamental, que no tengamos nuestros prejuicios, nuestras ideas religiosas, sino lo que en una sociedad consideramos que es generalmente o mayoritariamente compartido y de ahí tratamos de llegar a un juicio. Pero desde luego estos problemas son realmente difíciles de solucionar en los casos concretos que se plantean. Bueno, creo que... como abogado, no sabe, lo importante es que el cliente estuviese aquí cuando se plantea una cuestión si es defendible o no es defendible, por precisamente esa casuística, le dices, bueno, entonces podemos demandar. Y el estrés que le genera al abogado tiene que explicarle que no hay una respuesta para su caso. Claro. Y es claro que diga algo. Bueno, eso es producto, de eso tenemos la culpa los juristas también, porque en España los juristas solemos echar la culpa a los demás, a los políticos, pero también tenemos mucha culpa nosotros, porque ¿quién ha dado la idea de que el derecho es una cosa matemática? ¿Quién ha dicho que la sentencia es un silogismo, donde la premisa mayor, los hechos se subsumen en la premisa mayor? Hemos sido los juristas. Si desde el primer momento hubiéramos dicho que esto no es tan exacto, a lo mejor la gente lo viviría de otra manera y tendría más idea de que esto es relativo, de que hay casos muy difíciles donde la solución es dudosa, porque efectivamente la gente los clientes van a los abogados, oiga, ¿tengo razón o no? Oiga, pues esto no, habrá casos en que sí, pues mire, esto está muy claro y aún así puede ocurrir que se equivoque o que salga mal la prueba o que tal, pero cuando son casos límite, pues claro, es imposible y esto la gente no lo entiende. Pero vamos a ver, ¿tengo razón o no? Pues mira, esto depende de tantas cosas y de la valoración que haga el tribunal, que al final pues es muy difícil el dar una solución. Y yo comprendo que ahí los abogados pues tienen un problema, evidentemente, cuando llega el cliente, y nosotros tenemos otro problema cuando tenemos que poner la sentencia, pues nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros queremos dar la solución justa, la solución previsible, pero nosotros mismos pues no acabamos de dudamos y a veces pasa esto. Entonces se produce una votación en donde por un voto sale una determinada sentencia. Bueno, son las reglas de los tribunales que funcionan por el principio democrático, pero a uno preferiría que fuera por unanimidad, ¿no? Se queda uno siempre un poco intranquilo cuando se adoptan estas decisiones con mayorías mínimas. Bueno, les prometí que esta conferencia iba a resultar muy didáctica, efectivamente lo está resultando, y el tema, la amplitud del tema y el interés casuístico también del mismo dan para mucho, pero ni podemos abusar de la paciencia y entrega de nuestro ponente ni de la de nuestro público. Entonces, la profesora Urrea creo que quería hacer una pregunta y me temo que va a ser la última, así que le pido un poquito de brevedad y le cedo la palabra. Sí, gracias, decana. Me sumo a las felicitaciones de la magnífica e ilustrada ponencia del magistrado Sion y a las felicitaciones a la facultad por la iniciativa de convocarnos a este tipo de actos. Me ha resultado, de la pregunta que formula el profesor Muñoz y también la juez que se ha expresado, me provocaba a mí una reflexión muy breve sobre dos elementos. Uno tenía que ver con cómo protegemos a las instituciones, que me da la sensación que las instituciones en términos que bien público respecto a expresiones que pueden estar dentro del marco de libertad de expresión, incluso el derecho a la información, pero que el daño que pueden provocar puede ser más costoso que el beneficio de apostar por la defensa de esos derechos fundamentales, ¿no? Quizá el Código Penal en España nos da alguna pista de que durante muchos años en España hemos optado por privilegiar
la protección de determinadas instituciones, estoy pensando por ejemplo en la monarquía, dejando sin contenido casi un derecho como es el de libertad de expresión. Yo no sé si esto no habría que reconducirlo en un momento donde las instituciones en España están ya firmemente consolidadas y es probablemente la honorabilidad de las instituciones las que las tienen que sustentar en el futuro, ¿no? Y en relación con, y un poco quería esa reflexión del equilibrio del Código Penal y el respeto a estos derechos fundamentales ponderados en los términos que ha señalado. Sí, respecto de la cuestión que señalaba Teresa, yo me preguntaba si no tenemos los ciudadanos el derecho a no saber qué opina un juez en la medida que es miembro de un poder del Estado y en un momento determinado todos nos podemos colocar ante ese juez y quizá tenemos derecho a no saber qué piensa sobre determinadas cosas precisamente porque luego nos va a provocar un juicio previo sobre su posible no imparcialidad, ¿no? Y finalmente, luego como elemento para la justificación, ¿no? El derecho del ciudadano a no saber qué piensa un juez, sino simplemente que aplique la ley. Pero la cuestión que, última, y es la que especialmente me provocaba más interés, era cómo armonizar el derecho o la libertad de expresión, especialmente en la clase política, frente a los pronunciamientos de los tribunales. Porque estamos diciendo que en la medida que los tribunales dictan sentencia, no cabe casi un margen para la crítica, sino que lo único que cabe es acatarla y aceptarla. Pero yo creo que si el Poder Judicial es un poder, también tiene que estar sometido a la crítica y por lo tanto deberíamos normalizar la idea de que cada vez que un juez o un tribunal dicta una sentencia debería poderse pronunciar incluso la clase política sobre la misma sin que eso se interprete como una vulneración del principio de separación de poderes. ¿O no? Esta es un poco la respuesta. Bueno, tres preguntas muy interesantes. La primera, efectivamente, en el Código Penal se optó por primar a las instituciones, probablemente pues por las razones históricas que hablábamos antes, ¿no? De que aquí, digamos, han tenido un camino más tortuoso. Pero lo cierto es que hemos tenido problemas. Por ejemplo, en el caso de injurias al rey, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocó una sentencia por injurias al rey diciendo que el hecho de que se injuriase al rey, bueno, además el que resultó condenado y luego absuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que había dicho es que el rey era el jefe de los torturadores, que no era ninguna broma lo que había dicho. Y sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que esto cabía dentro de la crítica, que el hecho de que esa crítica no se demostrase que iba acompañada de cualquier elemento de incitación a la violencia era suficiente para considerar que estaba legitimada por la libertad de expresión. Con lo cual, evidentemente, tenemos un problema, porque hemos firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, tenemos que seguir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos ha dado ya en temas como este pues más de un revés para... Eso sería el primer punto. Con lo cual vendría un poco a confirmar el que en estos temas casi los particularismos geográficos cada vez más están más en cuestión, porque está todo tan interrelacionado que enseguida interviene un organismo que pertenece a un ámbito geográfico distinto, pero que tiene facultades para intervenir y que nos obliga, por así decirlo, a reconducirnos a ideas más generales. Y, por lo tanto, esto todavía dificulta más este tipo de soluciones. Lo otro me ha parecido muy interesante el derecho a conocer la opinión de los jueces, verdaderamente muy interesante. Y si algún día escribes un ensayo sobre eso, lo veré con mucho gusto, pero yo creo que no, porque yo creo que el derecho a no exponer las opiniones forma parte también de la esencia, digamos, de la persona, ¿no? El derecho a la intimidad. Yo puedo decir lo que pienso sobre una materia y puedo no decir lo que pienso sobre otra. Aquí se puede decir que tengo también, digamos, un deber añadido como juez a ser todavía más comedido en la expresión de mis opiniones. Pero yo creo que la base del derecho a la intimidad radica precisamente en eso. Me parece que es Thomas Nagel, un filósofo norteamericano, que en el año 1974 escribió un libro que lo que trataba de demostrar es que las personas son distintas de los ordenadores y que hay algo que distingue a las personas de cualquier máquina, que es la conciencia
y las experiencias individuales. Y él lo que dice, una de las cosas a las que se refiere es precisamente al derecho a la intimidad, al derecho a la privacidad, y dice, porque el ser humano es un conglomerado tan explosivo de pensamientos, de sentimientos, de ideas, de impulsos, de imaginaciones, de deseos, que si las expresáramos todas, la sociedad quebraría inmediatamente. Y yo creo que hay que dejarle también a los jueces ese derecho, que en este caso sería no solamente una quiebra social, familiar, con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, etcétera, con sus ciudadanos, sino que habría también una cierta quiebra, o creo que se produce una cierta quiebra con los justiciables, ¿no? Los justiciables pierden la confianza en el juez cuando saben que es un juez que milita en favor de una determinada idea o simplemente que expone a la luz pública una determinada idea. ¿Por qué? Porque exponer a la luz pública una determinada opinión pues significa, en cierto modo, militar a favor de esa opinión, significa algo más que tenerla, quiere decir que esa opinión es importante para mí, vitalmente es importante. Luego, cuando dicte sentencia es muy fácil que me deje influir por ella. Y luego la tercera pregunta, que también era muy interesante, me acuerdo de la libertad de expresión y acatamiento de las sentencias judiciales. Y acatamiento de las sentencias, efectivamente. Yo soy un decidido partidario de lo siguiente. Creo que, tal como está la situación en España, creo que antes de la sentencia deberíamos ser muchísimo más rigurosos en respetar el secreto del sumario, en respetar la independencia del juez, la imparcialidad, porque eso garantiza o contribuye a la imparcialidad, pues no solamente al respeto de los derechos de las partes, sino también a la imparcialidad del juez. Y creo que lo que está pasando en España, de que funcionan las filtraciones como cosa ya desgraciadamente normal, donde los medios de comunicación se permiten opinar sobre lo que el juez debe hacer o no debe hacer, pues yo creo que esto repercute muy negativamente en nuestro trabajo. Yo también puedo decir que a mí, por lo menos personalmente, me perturba, y a mis compañeros también. Lógicamente tratamos de sustraernos a ello, pero nos perturba. Y en cambio, creo que después de la sentencia somos excesivamente rigurosos. Yo creo que una vez se ha dictado sentencia, entonces tenemos que aceptarlo todo, o sea, que nos dejen de vuelta y media y digan de todo de la sentencia, porque ahí ya se trata del derecho a la crítica, donde ya no está en cuestión la autoridad del tribunal. Y eso no significa desacatar la sentencia. Desacatar la sentencia es no cumplirla, es decir, yo esta sentencia no la cumplo. Y entonces aquí eso sí, que a veces dicta una sentencia a un tribunal y de pronto alguien empieza a decir que no la cumple. No, oiga, esto no, usted critíquela, diga que no está de acuerdo, que va a recurrir todo, que los jueces no saben lo que hacen, pero no ponga en cuestión el Estado de Derecho. Usted lo primero que tiene que decir es: la sentencia la voy a cumplir, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que eso sirve para los particulares, quienes tienen una responsabilidad institucional, aunque no les guste la sentencia, también tienen obligación de estar a la altura de su responsabilidad institucional. Es decir, no puede ser que otro tribunal o el gobierno o otro magistrado de otro tribunal pues critique la sentencia. Pero ya digo, yo veo que se es excesivamente respetuoso. Se ha dictado la sentencia, entonces aquella sentencia parece como que no se puede criticar demasiado, andamos con paños calientes. Si la sentencia no nos gusta, se puede criticar profundamente siempre que se parta de una base indiscutible. Esa sentencia se tiene que cumplir, o si no es posible recurrirla. Y por lo tanto, mientras no haya medios para impugnarla, esa sentencia, el Estado de Derecho exige que se recurra. Y quien diga lo contrario se coloca al margen de la ley, es decir, es un fuorilegge, como dicen los italianos. También recuerdo ahora una frase también de un comentarista británico en el Times que decía que los periodistas no debemos ser responsables, los periodistas debemos ser vagabundos y fuorilegge, ¿no? Y colocarnos al margen de la ley. Pero bueno, eso es otra cuestión. Yo creo que las personas que discuten una sentencia no pueden decir que no la van a cumplir. Eso es colocarse totalmente antidemocrático, contrario al sistema constitucional. Lo que pueden decir es que la sentencia no les gusta y decirlo muy duramente y decir las razones por las que no les gusta, porque esto servirá para que el propio tribunal tome nota, vea si tiene razón o no, y a lo mejor pues reflexione y en otra ocasión pues dicte una sentencia de sentido contrario, o por el contrario que el tribunal se reafirme en su propia opinión diciendo: no, la crítica que me están haciendo pues la examino y creo que no tiene razón, ¿no?
Bueno, yo creo que con estas palabras tan interesantes vamos a dar por terminada esta conferencia, que no quiero terminarla sin expresarle de nuevo mi agradecimiento a Juan Antonio Ríos, a decirle que esta es su casa, que estaremos encantados, que hemos estado encantados de recibirle, que estaremos encantados de recibirle más adelante si quiere trasladarnos algo. Y quiero manifestarle mi agradecimiento en concreto por dos cosas. Una muy básica, porque nos ha contestado a todas nuestras preguntas, no ha eludido ninguna y las ha contestado desde la serenidad, pero también desde la sinceridad, lo cual es muy de agradecer. Y en segundo lugar, por habernos brindado un rato tan sugerente, tan lleno de interrogantes, tan lleno de ponernos de manifiesto que las verdades absolutas, que las certezas no se pueden buscar en una facultad de ciencias jurídicas, que para eso a lo mejor hay que ir a una facultad de ciencias exactas, y lo desconozco si los matemáticos manejan verdades absolutas. Y por tanto, por renovarnos nuestro compromiso con una labor tan apasionante como es la del conocimiento del derecho. Así que muchísimas gracias y encantados de tenerte aquí.